ido a escalar algo así? Sí, y dijo que había una parte que era muy inclinada con rocas y todo. Que uno se accidente por acá, ¿cómo se devuelve? Y tienen que traer un helicóptero para sacarlo a uno. Ay, me dio susto. En este momento vamos a ir a un wadi que es famoso porque tiene agua todo el año. Se llama Wadi Shab y queda a 1h30, 1h45 de Mascate, que es la capital. Y llegamos. Este es el famoso Wadi Shab. ¡Ey, no reciben las cabritas! ¡Va! Buenas. ¿A cómo el parqueo aquí? ¿A quién de ustedes se le paga el parqueo? Bueno, nosotros aquí echándonos este bloqueador hasta más no poder. Llega una niña. Andrés, ¿cómo tramar a un turista? Llega una niña de India y dice, nos ve echando los bloqueadores. Y dice la mamá, mami, nosotros nos echamos bloqueador porque nosotros somos indios. Y no necesitamos. We are Indian, we don't need sunblock, dice. Ya quiero mirar en Google si es que los indios nos echan bloqueador porque tienen protección. Tienen UV100 de protección ellos. Y no es por, pues sí, suena gracioso, pero en realidad la piel de ellos no los afecta el sol. Básicamente también como lo que dicen de los coreanos que no necesitan desodorante y uno se echa un montón de capas en el día. Pues lo siento mucho, pero mi compañero de cuarta en la universidad era coreano y ese sí necesitaba desodorante. ¿Qué fue lo que trajimos para...? Las provisiones para sobrevivir al desierto. Chaclitas. Agua, no de jugo. Cometimos dos errores. Uno, vinimos al mediodía, que es la peor hora de venir al desierto. Se supone que uno tiene que salir de Omán temprano a las 6 de la mañana y llegar aquí tan pronto abren. No sé, ya vamos a ver a qué horas abren porque hay que coger un barco, una lanchita. Error 2, eso es todo el agua que trajimos. Compramos ayer una garrafa de 6 litros y se nos quedó. Linda, está allá en el hotel. Así que tenemos que sobrevivir todo el día con esto. Pero bueno, trajimos los electrolitos para echarle el agua. ¿Sí o qué? Un polvo. Salchichas. No sé por qué no encontramos nada más. Y las dátiles. Aquí. Y nos vinimos bien tradicionales porque vamos a sobrevivir a punta de dátiles. Esto es energía, un tritico de proteína, pero sobre todo la energía que nos va a dar para no desmayarnos por allá. Si por aquí sobreviven a punta de dátiles en el desierto, pues ¿por qué no nosotros, no? Bueno, que no puedo decir lo mismo porque los indios nos echan bloqueador y nosotros sí. Por si acaso uno sabe cómo son las condiciones allá. Gafas de plástico bien baratas. Listo, nos fuimos. Llevamos 5 reales. Vamos a ver si es suficiente. I woke up in the middle of the night. Thank you. Listos, nos fuimos. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na, na, na. But you sure. Listo, fueron 30 segundos, mentiras, un minuto. Era simplemente cruzar el río o el laguito. Pero ¿por qué no dan la opción de nadar? ¿Solo por negocio o porque será peligroso? Un real por persona, ida y vuelta. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will.
qué hermosura, ¿no? Como se combina de bien con ese color arenita. Sí, el contraste de este verde con la roca. Ahí tienen la definición perfecta de wadi. Los que veíamos por la carretera pues están secos. Este, como decía Andrea, no lo está. Entonces así se verían los otros en invierno. Ay, mira el agua ahí, no la había visto. Está inundado. Es que mis gafas son tan oscuras. You want is my hunger. All you need is my pain. Nothing in between, never meant you lost. When you were born there was thunder. Fire lit in the sky as to lead astray. Lo curioso y bella que es la naturaleza, que estamos en la mitad del desierto. Vea esa cantidad de árboles que sobreviven aquí, estas temperaturas. Animales, hemos visto cabras, burros, gatos, unos pájaros. Vimos un pájaro volante de árbol a árbol. Negro, un pájaro negro con pintas azules fosforescentes. Que cuando aleteaba pareciera que fuera una cosa de que brilla en la oscuridad. Y el otro tipo de animales en los que yo estoy pensando son las culebras, las lagartijas y los alacranes. No, mejor dicho. Yo todo romántico aquí, todo poeta. Qué linda la naturaleza. Y Andrea, una piscinita chiquita aquí. Ve, hay pececitos. Sí. Es hoja de plátano. Bananos. Pueden crecer tanto bananos como dátiles. Y creo que vimos mangos también por atrás. Que te traje algo. El señor del tour les estaba mostrando los limones que crecen en el desierto. Yo quiero. Y como a ti te gusta el limón, eso cogidos. Ustedes saben que yo amo los limones. Thank you, mamá. Y si no sabían, pues se acaban de enterar. Ahorita esos limones con el agua que trajimos, con dátiles y salchichas. Apenas. Así limoncitos y las salchichas. Ay, eso me acuerda cuando yo comía en Colombia salchichón con limón. Ay, Esa eso vaina. era lo más delicioso. Sí, el mismo chorizo con limón. Ay, ¿En qué país comen chorizo con limón? Uno de los miedos que teníamos para venir a este wadi era la caminata de 45 minutos bajo el sol, pero la verdad, como ven, tiene muchos árboles, entonces el caminito precisamente es por ahí y ha sido muy refrescante. Tiene muchas sombras. ¿Sí? Ujú. ¿Qué hay ahí? Mira, y acá hay ¿Ceniza? madera quemada. Sí. Incienso. Pero sí, es como que alguien vive acá. En un documental vimos que efectivamente hay muchas cuevas alrededor de Omán, sobre todo por esta área, cerca al mar, y que la gente vive ahí, o vivía antiguamente. Y antiguamente no me refiero a hace 5.000 años, sino hace 20, 30 años. Sí, ya tocó porque está haciendo... El sol es fuerte. El problema es que nosotros desayunamos hace como a las 8 de la mañana. O hasta más temprano, no más me acuerdo. temprano. Ay. No, un sorbito más y sale corriendo por acá. De toda la energía que le va a dar eso. Eso está muchísimo mejor que un Gatorade. Está delicioso. Llevamos como 25 minutos, ¿sí o qué? Sí, y le acabamos de preguntar a un local cuánto nos faltaba y nos dijo que 20 minutos, pero como vio que estábamos caminando tan lento, nos dijo, pero caminando más rápido. ¿Y de escalar algo así? Sí, ¿Y? y dijo que había una parte que era muy inclinada con rocas y todo. Así que caminar rápido.
Agua potable, dice, de por allá. Que uno se accidente por acá, ¿cómo se devuelve? Y tienen que traer un helicóptero para sacarlo a uno. No, sí, es que hay que tener mucho cuidado. Vea, qué bonito. Ah, es que por acá baja. Ah, por acá es donde ya no dice que se moja uno. Yo me fui por un lado y Andrea se fue por otro. Estamos tratando de ver la mejor forma. Dicen que las personas eligen irse con un guía, pero no lo vemos tan necesario porque hay mucha gente. Es caminar por todo el cañón, básicamente. Me enterré estas espinitas de mirra. Ok. Ajá. Vea dónde se las vino a enterrar. Y en cada zapato. La verdad no es muy necesario porque vea, uno ve flechitas en las rocas que dicen, en caso de que uno esté perdido, hacia dónde ir. Y este es el sistema de irrigación que hemos visto por todo Omán. Es de la forma como Se logran formar todos estos oasis. sí, distribuyen el agua que viene desde las montañas y por medio de estos canales llegan a todos los pueblos, forman los oasis. Y inclusive mire, esta época del año que es caliente todavía está corriendo el agua. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Y hemos llegado al parecer. Lo que nos habían dicho es que al final de la caminata iba a haber una piscina como esta y una cueva, y que en ese aviso por allá dice que hay una cascada, pero que solo se puede llegar a la cueva y a la cascada nadando. Para las generaciones más antiguas, no llamemos viejos porque nosotros no somos viejos. MacGyver. Yo le hago, es que MacGyver es en inglés. Ajá. MacGyver, vea. Yo no me dejo morir. A ver. No, tiene más jugo que yo. No compren limones de Omán, no tiene jugo. Los salchichas de Argentina. Los dátiles. Me encantan los dátiles de Omán. Buenísimos. Y listo, nosotros ya comimos. Ya nos echamos otra de bloqueador, como se puede ver, porque no somos indios. Y nos vamos porque la gente arranca a nadar, parece. Empieza de la playa y arranca hasta allá. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Uy, cumplimos la nueva paso. Stepping on a roller coaster, going down, but I never felt this high. Biggest ride of the century. Wanna drop into the ocean, wanna feel like we're the only ones around, but I'm lost. You got me clueless. You can reach the sky while I'm stuck here on the ground, and I'm afraid of how it feels. Salimos de la primera sección nadando de cortita, son como 100 metros. Want you, but I can't deny. There's something about you, something about you. It took some time to realize there's something about you. And even though I know it breaks me down, 'cause you are way too good for me. Segundo tramo y tercero. La aventura sigue, juepucha. Este pedazo es, haga de cuenta, Saklikent, el cañón de Saklikent en Turquía. Nosotros estuvimos allá el año pasado, también fue una sorpresa, es un lugar natural escondido en la costa sur, cerca a Fethiye. Por acá están viendo las imágenes, también es un lugar recomendadísimo para visitar en Turquía y que mucha gente no va. Van muchos los locales, más no los extranjeros. La diferencia es que Saklikent está sin agua. Quién sabe si llega a estar como este. ¿Y ahora por cuál cueva nos vamos? Esta es otra piscina más. Y llegamos como que a la cueva. ¿Qué decían?
Aquí me puedo parar. Por allá. Ah, mira, Ay, por allá sale un señor. Ay, me dio susto. No. Está chévere. Bastante interesante. Meten la cámara por debajo. Qué bonito, la verdad me dio mucho miedo El paso el paso, pero no estaba miedoso para nada. importante, mire. Ah, sí, Las yo me agarré agarraderas. para poder descansar. Creo que acá yo estoy flotando completamente. No sé qué tan profundo es. Miremos. Pero sí pienso que es importante saber defenderse. Pues nadando. ¿Y es para subir o qué? Sí, para allá no tengo fuerza. Cuida las manos. Yo no tengo fuerza. Dale tú, dale. Camilo sí no se quedó con las ganas. Él dijo que quería ver qué había por allá. Y vea, a mí sí me da miedo porque yo no tengo fuerza en las manos. Y acaba de subir esa grieta, no sé cómo. Simplemente se necesita un poquito de fuerza en los brazos. Eso es todo. Y esta fue la recompensa. Una piscina para mí solo. Qué bonito. Si estás segura de subir, sube. Si no, no. Paso firme siempre. Cuidado, cuidado. Siempre mira para abajo. No me mires, no me mires. Y mire quién llegó también. Pero yo no sé cómo, si yo no tengo fuerza en las manos. Ah, para que vea, Andrea puede. Cualquiera puede. No, mentiras que Andrea es fuertecita. No, pero... Mira. Me dio mucho miedo quedarme sola, entonces yo intenté. Bueno, llegamos hasta lo último. Sí, creo que llegamos hasta el final de esta aventura. Ya nos queda que devolvernos. ¿Cuánto nos demoramos acá? Como hora y media. Uy, sí, sí, quedó largo. Pero pues definitivamente recomendado completamente para el que venga Omar. Sin duda alguna encuentre la forma de llegar hasta acá, ya sea como nosotros, alquilando carro O en un tour o como sea, pero vale la pena, vale la pena. No piensen en la plata, vale la pena. Cuidado, por favor. Es que yo no sé cómo llegar hasta allá. Sí. No. Ok. Sí. I once felt I'm done with the Se montó hasta ahí y defense. saltó Drove back, hasta ese climb hueco. over your fence. Salta que te vas a caer. Show you that I was a man. Desde ahí está lejos. So you were shrugging your shoulders and closed off. That's what I told you. Soon enough, everything started to change. Salta. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying highs. Algo que aprendimos es no sigan a cualquier persona. Sigan las flechas que están en las piedras. Así que ya no se necesita. Hermosura de color. Nosotros manejando la carretera teníamos que hacer esta parada porque vean esa vista tan espectacular. Playa. Y alquilaste la playa solo para nosotros. Con cabritas y todo. No, se están yendo.
No, no se vaya. ¡Ay, madre, escalada! Hola. Y la verdad que rentar un carro no solo es la forma más económica de recorrer Omán, sino que es la mejor forma porque el país es todavía muy virgen. Hay muchos lugares naturales a los que todavía no se puede llegar en transporte público o se necesitan tours. Entonces, que no lo vea uno como que alquilar un carro debe ser muy costoso y uno nunca hace eso. Si no va a viajar barato, pues uno nunca hace eso. No, la verdad, esa es la forma correcta de hacerlo. Por lo menos aquí en Omán sí. I lose my breath. Pero sí, pero Ay, que me da miedo que de pronto... pero pasito, por este lado, está más profundo. Trata pensando que el piso es... No, Dale. me hubiera porreado porque me porreé ahí. Ah, pero más. Usted no va a saltar en el borde, va a saltar allá. Some we don't care about the others. You said night.